Dios interviene en nuestras vidas. Génesis capítulo 40, o Dios interviniendo en nuestras vidas. Lo que yo quiero transmitir, con la ayuda de Dios, va a ser hoy, que Dios está en cada detalle de la vida nuestra, aún en los sueños, y que nosotros tenemos que contar con su ayuda y hacer lo que corresponde como cristianos, sabiendo que Dios está en control de todo lo que nos pasa. Dios está en control de todo lo que nos pasa. Génesis 40. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5, se leyó completo, es sencillamente para que tengamos un contexto. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Oremos. Oh Padre, Señor del universo, qué descanso para nosotros es saber que tú solo eres Dios, que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste, que tú estás en control, que tú no dejaste a tu creación abandonada, o como un reloj le diste cuerda y comenzó a funcionar y te desentendiste de ella, como los deístas nos quieren hacer pensar. No, Dios, qué bueno es saber que tú intervienes en la vida con tus criaturas, que a través de ti nos movemos, existimos y somos, y que nuestra vida y nuestros tiempos están en tu mano. ¿Qué descanso da eso a nuestras vidas? Para saber que no importan los olvidos de los coperos de nuestra vida, los que nos dejen abandonados, los infortunios que aparentemente tengamos en la vida, tú estás en control. Y saber, Señor, que aún a pesar de los problemas en nuestra propia personalidad y nuestra responsabilidad, a ti no se te escapan los errores de los seres humanos. Gracias, Padre, porque tú llevas la nave segura hacia la consumación de los siglos, para que todas las cosas entregadas a nuestro Señor Jesucristo sean completadas, para que todos sus enemigos estén como alfombra debajo de sus pies. Gracias, Padre, ayúdanos y háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Fue el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, en el siglo de oro español, los años 1600, el año 1635, cuando él compuso la obra de teatro La vida es sueño. Y él dice en esa frase, una frase muy conocida: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Desde ese tiempo y desde antes, los hombres han estado interactuando con lo que se conoce como los sueños. Y nosotros sabemos muchas de esas cosas, pero Dios está aún ocupando todo lo que respecta a nuestra vida, aunque nosotros pensemos que no está ahí. Dios interviene desde el insecto más insignificante,
trabajando para que cada uno de esos esté en armonía con su creación y el propósito que Él tiene para darnos. Y es a través de eso como nosotros sabemos que Dios interviene en nuestras vidas. Hermano, Dios está interviniendo en todo lo que está pasando de tu vida y de la mía. Es del más insignificante. Si Dios no controlara una sola parte de nuestra vida, toda nuestra vida podría peligrar porque Él no está en control de esa parte solamente. Pero Dios está en control. La palabra nos dice que todo lo que Él quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos. Y Él está controlando e interviniendo en la vida diaria, como pasó en el libro de Génesis y en este capítulo que tenemos en esta mañana. Génesis nos habla acerca de los principios. Y hablando de los principios, nosotros sabemos cómo fue que se inició el universo. Y la palabra primera que dice, en el principio, Dios. Esa es la clave del cristianismo. En el principio, Dios. Dios es primero. Dios fue el que originó todo. Y en base a eso, Dios está en control de todo lo que nos está pasando. Por igual nos habla en Génesis acerca del origen del pecado, cómo fue que vino el pecado y entró en la raza humana a través de nuestros padres Adán y Eva, y cómo a través de ello el pecado se transmitió a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Y es por eso que estamos como estamos. Y es por eso que estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú analizas el fondo de lo que está pasando, de los problemas de pareja, de los problemas de la vida diaria, de los problemas de opresión, de los problemas de avaricia, de los problemas de carestía, todo se reduce, aparentemente podría parecer simplista, pero es que el pecado es esencia, esencialmente egoísmo. Y en base a eso, todos nosotros pecamos porque somos pecadores. Y los niños no nacen con una tabla rasa. Los niños nacen pecadores. Dice el Salmo 51, en pecado he sido concebido y pecador me concibió mi madre. Y es por eso que en base a eso, en Génesis se ve cómo Dios no nos dejó a expensas de eso, sino que anunció desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que un descendiente de la mujer iba a nacer. Y ese descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, la serpiente, y de su descendencia. Y asimismo, todo el plan de la Biblia y de la historia humana es cómo preparar el ambiente para cuando llegara el cumplimiento del tiempo, Él mandar a su Hijo. Y cómo ese iba a ser el redentor de todo tipo de hombres. Así que nosotros vemos en Génesis cómo Dios elige a un hombre, Abraham, y cómo a través de él prepara una descendencia, a través de sus descendientes, y más específicamente a Jacob, y cómo a través de Jacob él él procrea a José. José es uno de los que va a proteger la descendencia para que nazca uno de los descendientes de Jacob, que se llama Judá, uno de sus hijos, traiga el Salvador del mundo. Pero para eso tenía que proteger el grupo que estaba con Jacob. Y por eso fue enviado José a Egipto. José pasó este tipo de dificultades y pasó con un propósito. Dios quería proteger el grupo y el ambiente donde iba a nacer el Redentor del mundo. Y es a través de eso como nosotros vemos en cada detalle mínimo cómo Dios está obrando. Hermano, hermana, ¿a ti te parece que estás olvidado? ¿A ti te parece que el mundo marcha sin control? Podría parecerte que tu vida anda de piezas, de vueltas y media. Pero Dios, Jehová, estableció en los cielos su trono, dice el Salmo 103. Y su reino domina sobre todos. Así que Dios está en control.
Por más que nosotros queramos atribuirle cosas de los seres humanos y mecanismos normales dentro del proceso del ser humano, la Biblia quiere hacernos pensar y que tengamos de una manera muy clara que Dios es que está controlando cada detalle de lo que nos está pasando, con nuestras culpas, con nuestros pecados, con la manera como actuamos, pero Dios está en control. Y así que vamos a ver cómo en la vida de José, en el capítulo 40, Dios intervino. Así vemos en primer lugar, desde los versículos 1 al 4, cómo Dios interviene colocándonos personas a nuestro lado. El primer punto es, Dios interviene en nuestras vidas colocándonos a personas en nuestro lado. Las situaciones que nos están pasando en la vida diaria no son fortuitas. ¿Por qué me tocó el vecino que es de esa manera alrededor de mí? ¿Por qué me tocó esta situación en este lugar? ¿Por qué me toca en el carro público, en la guagua donde voy, en las circunstancias de mi vida diaria? ¿Por qué está pasando estas cosas? No son cosas fortuitas. Dios tiene propósitos que nosotros intervengamos, pero nos coloca personas para nosotros evangelizarlas, nos coloca personas que, como nosotros mencionamos en clases de escuela dominical, ustedes saben, todos los días estamos siendo aconsejados o aconsejando a otras personas. Y en base a eso nosotros somos, como vamos a ver más tarde, la única sal que tiene el mundo. Nosotros somos la única luz que tiene el mundo. Y Dios nos ha colocado no para que, entre otras cosas que son muy buenas, nos hagamos de dinero y tengamos una serie de cosas y consigamos el dinero para pagar la luz y el agua y todo eso está dentro del propósito que nosotros tenemos. Pero hay algo más, hermano. Tú estás para trascender, tú estás para hacer algo más. Y Dios nos tiene en esa situación y quiere hacernos ver que Él coloca las cosas para nuestro bien. Así que en el versículo 1 nosotros vemos cómo, en primer lugar, dos criaturas pecaron. Y eso no estuvo aparte del plan de Dios. Dios no es autor del pecado, Dios no tienta a nadie, pero dice, aconteció, versículos 41, que después de estas cosas, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, hicieron algo malo, los dos lo hicieron. Y fue contra el rey de Egipto, el señor de toda esa zona, el faraón. Así que en medio de esas cosas, ¿por qué no mandó el rey de Egipto? Mira cuántas coincidencias. ¿Por qué no mandó el rey de Egipto, que nosotros conocemos muchas veces, y le cortó la cabeza a los dos ya? O si acaso los desterró. Todo eso puede pasar. El versículo 2 nos dice que se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Fíjate cómo aparece el versículo 3. Los puso en prisión. Cómo Dios coloca todas las cosas. Pero hay tantas prisiones. Hay tantas prisiones. ¿Por qué tiene que ser en una prisión determinada? Proverbios 16 nos habla muchas veces sobre eso. Y en toda la Biblia nos expresa esas circunstancias. Aquel que no ve la mano de Dios en lo que le está aconteciendo, se está en medio de una tormenta. Yo le tengo pena a una persona que no se dé cuenta que Dios está en control de lo que está pasando. Esa persona tiene que ser un miserable. Tiene que estar leyendo súper mal. Tiene que estar pensando en suicidarse. Porque es una persona que no sabe quién está controlando los dedos que está pasando en su vida. Pero qué tranquilidad tiene el cristiano que conoce la soberanía de Dios. Como dice el versículo 1 del Proverbios 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios es que asegura los hechos, los malos y los buenos, para que sean para su propia gloria.
Dios no es autor del mal, ni Él tienta a nadie, como dice Santiago. Pero Dios está con el proceso del control de todo lo que nos pasa. Porque sabemos, estamos seguros, y eso es lo que me da consuelo y tranquilidad. Oye, no importa la doctrina que quiera hacer pensar. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todo verdadero cristiano sabe, él lo tiene en la personalidad y él lo sabe en lo más profundo de su corazón, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él lo sabe, no importa la doctrina que tenga, si de verdad es un cristiano, él lo sabe. Él sabe que Dios está en control, como decía en broma MacArthur, que no va a haber ningún problema, porque allá le preguntaron que de las personas que no creían en la soberanía de Dios, y él le dice que no va a haber ningún problema, porque allá todos en el cielo van a ser calvinistas. Así que esa persona sabe que Dios está en control. Dios es el soberano quien de verdad está llevando. Y Él conoce, como dice el salmista, en tu mano están mis tiempos. Él lo sabe. Lo que pasa es que quiere por discutir, pero Él lo sabe. Así que conociendo ese tipo de cosas, eso ocurre y lo pone en la prisión, en la casa del capitán de guardia. ¿Y quién era el capitán de guardia, como aparece en Génesis 39? Potifar. Oh, se lo entregan a Potifar. En el mismo lugar, la cárcel donde José estaba preso. ¿Cómo Dios hace en ese mismo lugar? La Biblia quiere enfatizarnos en esas circunstancias y en esas diosidencias para que nosotros veamos a Dios trabajando. Pero lo más extraordinario es como dice, nosotros vemos el versículo 4, cómo ese capitán de la guardia, ese Potifar, encarga de ellos a José. Es Dios quien inclina el corazón, como dice la Biblia, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Y son tan fáciles como canaletas que nada más tiene que ponerlo por el lugar y por ahí va a coger. En nuestra confesión de los bautistas de Londres de 1689, dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le parezca. Ahí entramos inmediatamente a nuestro segundo punto. Eso es lo que son los sueños, precisamente. ¿De qué manera ocurre que en medio de todas esas circunstancias, Él los ve tristes? José los ve tristes. Ese es el segundo punto. Dios interviene manifestando su voluntad. Dios interviene manifestando o revelando su voluntad, comunicando su voluntad, en esta ocasión a través de sueños. Dice el versículo 6, vino a ellos por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y él le preguntó a aquellos oficiales: ¿por qué parecen muy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron:
hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y a partir de los versículos hasta el versículo 19, ellos le cuentan su sueño y él le manifiesta su interpretación. ¿Qué son los sueños? Eso es algo muy difícil de explicar, aunque todo el mundo los pasa, ¿no? Pero ha habido varias definiciones y yo sencillamente saqué uno de Wikipedia. Ustedes lo pueden buscar por ahí, no es nada. En sueño es la palabra específica que describe el proceso de soñar, aunque suele utilizarse más el término sueño. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, de pensamientos, de sensaciones en un individuo que está durmiendo y normalmente relacionados con la realidad. Eso es la normalidad. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia se hayan impedido de desplegarse libremente. En lo que se pudiera decir es que sencillamente nosotros estamos despiertos y porque estamos despiertos tenemos áreas de nuestro cerebro que están retenidas. Pero cuando nosotros entramos en las diferentes etapas del sueño, 4 que se conocen, nosotros comenzamos a liberar esos pensamientos. Y por esa razón, lo normal que pasa es que uno se sueñe lo que ha pasado en el tiempo o lo que uno piensa que puede pasar en el futuro. Hay gente, principalmente de los campos, tan despiertas con respecto a eso, que dicen, mira, yo me soñé que iba a haber un accidente por fulano de tal seguir así como está. Y mira, ocurrió igualito. Pues lógico, fue lo que pensaste. Era lógico. Tú pensaste y analizaste y tenía que pasar respecto de eso. Como dice MacArthur, la oniromancia, la ciencia o práctica de la interpretación de los sueños, había florecido en Egipto porque se creía que los sueños determinaban el futuro. Tanto Egipto como Babilonia desarrollaron una clase profesional de intérpretes de sueños. Deuteronomio 13 del 1 al 5 muestra que estos intérpretes de sueños formaban parte de la antigua falsa religión y que debían ser evitados por el pueblo de Dios. Unos 500 años después se había recopilado un detallado manual de interpretación de sueños en Egipto. A diferencia de José, ni el copero ni el panadero comprendieron el sentido de sus sueños. Así que, hermano, los sueños son parte normal de cada uno de nosotros. Son partes donde nuestro cerebro trabaja. Ahora, y es lo que quiero destacar, que si Dios puede obrar a través de normas, como decimos nosotros en nuestra confesión, puede hacer uso de los medios, sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le parezca. En el Antiguo Testamento y de manera particular en Egipto, que se daban mucho a los sueños, y en Babilonia, Dios desarrolló el aspecto de los sueños. Pero se legisla con respecto a eso, y solamente para los datos de ustedes, Deuteronomio 13, 1 al 5, nos habla de que no todos los sueños son de Dios. De que una persona, tenemos que analizar lo que la persona diga, y en base a eso nosotros no podemos creer que esa persona que sea lo que Dios quiere para nuestras vidas. La pregunta es, ¿puede Dios hablar a través de un sueño en el día de hoy? Él es libre para hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Lo que no podemos decir ni hacer es lo que se está haciendo lamentablemente en el círculo del mundo evangélico, donde precisamente por estar viendo sueños y visiones y otro tipo de cosas, queriendo hacer pensar, la mayoría de las veces, en una sociedad como la República Dominicana, donde la gente se soñaba sueños para cada número de la lotería, entonces ahora estén diciendo que Dios le está diciendo. Hermano, es triste. Cada día se está viendo más eso. Y Hebreos
capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado a través de muchas veces y de muchas maneras diferentes, ahora nos está hablando a través del Hijo. ¿Y cómo es que el Hijo nos habla? San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la palabra. Es más fácil usted fajarse a soñar todos los sueños que quiera y decir todos los inventos de su propio corazón, que decir lo que Dios está diciendo en su palabra. Hermanos, es triste. ¿Ustedes creen que eso está pasando? Y en el pueblo evangélico está pasando. Me dio tanta tristeza en el corazón. No voy a mencionar ni de dónde ni de qué. Pero ahora mismo un hermano se me acercó. Y yo estoy seguro que es un hermano de corazón. Y ese hermano me manifestó. Estaba viviendo feliz 16 años con su esposa. 16 años, hermano. Y de repente la mujer es dada a ese tipo de cosas, de sueños y de... Le dice, tengo que decirte algo. Y él piensa que le va a decir algo. El Señor me ha dicho que tú tienes que recibir liberación. Y que si no tienes que irte de esta casa. 16 años, hermano. 16 años. Y cuando él le dice, pero la Biblia dice que debemos sujetar a la esposa y yo ser un amor para ti. Yo tengo el Espíritu. El mismo truco, el mismo cuento. Hermano, yo no sé si usted quiere coger para allá, yo vengo de por allá. Si usted quiere seguir con cuentos, siga con cuentos. Jeremías, solamente voy a buscar ese pasaje. Nunca negamos las impresiones del Espíritu Santo. Nunca negamos que el Señor sea soberano. Lo que estamos diciendo es que Dios va a hablar por su palabra y es ella la que tenemos que buscar y fajarnos con ella. Jeremías 23. Jeremías 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estarán esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre de por Baal. El profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño. Y aquel que quiere a quien fuere mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Entendiendo eso, Dios obró en el sueño. Y Dios puede obrar en cualquier sueño. Dios es soberano. Pero entendiendo claramente eso, entonces, nosotros podemos como José llevar la palabra de Dios y llevar lo que Dios tiene para la vida de cada persona que necesita. Hermano, el verdadero. Llega un momento que se cansa de tanto show de eso. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Tú te imaginas tú venir al culto, escuchar hoy una gente que se inventó un cuento y pasar el tiempo de culto entre cuentos y cuentos? Es lamentable, pero esa iglesia está a punto de dividirse de donde está ese hermano que yo estuve mencionando. Ellos tienen el Espíritu.
Matthew Henry dice: la especial providencia de Dios llenó la cabeza de estos dos presos con sueños inusitados, tanto que hicieron que ellos una impresión extraordinaria y daban ciertas evidencias de su origen divino. Ambos lo tuvieron la misma noche. Dios intervino de tal manera que dispuso en eso. Y como se leyó el pasaje, no lo vamos a volver a leer, cada uno tuvo un sueño, uno de una manera positiva y otro de una manera negativa. En tercer lugar, Dios interviene disponiendo nuestro corazón para interactuar y servir a otros. Si nosotros vemos los versículos 6 y 7, recuérdense que José estaba en prisión. Pero el capítulo 39, versículo 21 dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nosotros sabemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos líneas paralelas que en el cielo es que se van a unir. Y José no dijo: ya Dios ha decretado que yo me voy a quedar aquí en la prisión, así que no voy a hacer nada. Ni tampoco dijo: ya yo, de todas maneras Dios me ha salvado en Jesucristo y ya no importa, Él me va a salvar y va a buscar una manera, así que ya, yo me voy a quedar aquí sentado, voy a dormir y me voy a quedar levantando, me voy a levantar a la hora que yo quiera y me voy a seguir haciendo. No. Él sabía que nosotros somos, como dice Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. No es una luz ni una sal, es lo único que le queda a tu marido, es lo único que le queda a tu esposa, es lo único que le queda a tus hijos, es lo único que le queda a las otras personas que no tienen a Dios. Para que les abras los ojos, como le dijo acerca de Pablo, para que les muestres la gracia de un gran Salvador, para que les muestres el único camino por el cual hay perdón y arrepentimiento y perdón de pecados. Y si José no hubiese estado atento a los ojos, como dice el versículo 6, vino a ellos por la mañana y los miró, hermano, los miró. José no estaba con: oye, déjame ver cuánto, hoy tengo que pagar la luz, el agua, ¿cómo es que voy a conseguir el dinero de tal cosa? Sí, posiblemente. Pero lo que él estaba era en su trabajo, donde Dios me está poniendo para yo hablar del mensaje, donde Dios me está poniendo para aconsejar a esta persona, arrojar la luz del mundo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y él viene y le pregunta su condición. Y hay que estar, Dios nos pide que vayamos al mundo como el Evangelio, como se habló en esta mañana. Dios nos pide que nosotros interactuemos con el pollero, con la persona que está alrededor de nosotros, con el hijo que está en nuestra casa, con situaciones de preguntas claves que los lleven hacia Dios. Y en Jeremías 15, del 19 al 20, hay algo que yo quiero principalmente a los jóvenes, que presten atención. Muchas veces cuando mi hija viene de una reunión con sus amigas, yo les digo: ¿cómo tú le pudiste mostrar a Cristo en tu vida o con la palabra? Jeremías 15, cuando Jeremías estaba contando la situación que estaba atravesando, el versículo 19 le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de los vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No es el coro de amigos que te va a moldear. No es el grupo del can que quieren. Que ellos quieren hacerlo de esa manera. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos.
te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Es esa, en esta semana, lo que nosotros tenemos que hacer. No es la música del mundo que tenemos que ir al coro de ellos. No es a los chistes del mundo de doble sentido que tenemos que nosotros ir hacia ellos. No es hacia la forma de cada una de las maneras, ni siquiera para estar hablando de qué tan mal está el país. José preguntó acerca de ellos, y en el versículo 8, cuando les contaron el sueño, le dijo, cuando le iban a contar el sueño, le dice, no son de Dios las interpretaciones. Él refiere hacia Dios. Es hacia Dios donde termina la actividad. No soy yo. Espérate, que yo hice un curso, un máster en sueños, y te puedo decir ahora. No, él inmediatamente lo refirió hacia donde el gran consejero, es donde el gran salvador, donde realmente tenemos nosotros que llevar a las personas. Dice MacArthur, José tenía cuidado en dar crédito a su Señor. Una cosa significativa, Dios escogió tanto a José como a Daniel para que tuvieran un importante papel en Israel mientras servían a monarcas paganos, para que intervinieran en el momento crucial para interpretar sus sueños y revelar el futuro de cada uno de ellos. ¿Quién se está llevando la gloria en las conversaciones que tú estás haciendo? Damos gloria a Dios, y yo alabo a Dios. La hermana Dorianca recibió un reconocimiento en su trabajo, y me imagino que muchos de nosotros han pasado en eso. Pero me alegra la actitud de siempre de ella, dando la gloria a Dios por el trabajo de que ella había recibido. Un reconocimiento bastante bueno en la empresa. Y damos gloria a Dios. ¿Quién se está llevando el mérito y el crédito en todas las cosas donde tú estás interviniendo en estos días? El copero tuvo su sueño, y él además utilizó el sueño del copero en el versículo 14 y 15 para hacer la petición de su hecho. Pero si Dios es soberano, nosotros somos calvinistas, pero no fatalistas. Si Dios es soberano, de todas maneras me va a sacar de aquí, me voy a quedar aquí. No, espérate. Si José no hubiera dicho esa palabra ahí en la frase importante, Dios hubiera buscado otra manera, pero Dios utilizó esa palabra de José en el versículo 14 y 15 para recordarle al copero la situación de él. A mí me sacaron, mira, yo voy a pedir, háblale al faraón de tu parte, de mi parte. Yo estoy en una condición equivocada aquí, necesito ayuda, necesito que me saquen, fue injustamente, acuérdate de mí. Y Dios nos pide que hagamos todo lo humanamente posible. Siempre digo la misma frase, haz todo como si todo dependiera de ti, pero confía y espera como si todo dependiera de Dios. No es que Dios va a hacer la mitad y tú la mitad, nada de eso. La salvación es de Jehová, todo es de Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad porque Dios es paternal, pero no paternalista. Así que el panadero da su sueño y la interpretación es que él va a ser muerto. Algunos dicen que qué tiempo pasó entre lo que lo pusieron preso y el hecho. Debió haber pasado cerca de un año, porque fue en el cumpleaños del faraón que lo metieron preso a él. Y esperaron los 3 días para llegar al otro cumpleaños del faraón para poder sacarlo. Y así mismo, como Dios intervino y como se vio, dice el versículo, el capítulo, los versículos 20 y 22. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Así mismo pasó. Entonces hemos visto, ya finalizando, cómo Dios intervino
colocando personas a nuestro lado. Cómo Dios interviene enviando y comunicando su voluntad, en esta ocasión a través de sueños. Cómo, en tercer lugar, cómo Dios interviene disponiendo nuestro corazón para servir a otros. Y por último, Dios interviene controlando los tiempos. Pasaron cerca de 15 años desde que José salió de su casa, sin haber hecho nada, por llevar y ser fiel. No debería ya haber salido en ese mismo momento. Mira, se llegó el copero y le dijo esa información, le pasó el papelito para el presidente. En ese mismo momento ya. Ser humano. 23, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino se lo olvidó. Release foul. Se le escapó a Dios otra vez eso. Error de nosotros. Error de nosotros. Vamos a ver el próximo mensaje, no sé cuándo será. Cómo Dios encuentra y dice que es el tiempo adecuado. Él dice que es el tiempo adecuado para elevar a José. A este abate y a este enaltece. Es Dios el único que lo hace así. A Dios no se le escapan los coperos. No, mira, eso me pasó porque esa muchacha estaba en contra mía. Yo sabía que era por eso y por eso. J.I. Packer, en El conocimiento de Dios, nos habla acerca de la primera aplicación: observar, alabar, dar gloria a Dios en todo lo que ocurre en nuestra vida. En todo lo que ocurre en nuestra vida. Alaba, observa, da gloria a Dios. Dice J.I. Packer, Dios, hablando de eso, un ejemplo de la sabiduría de Dios es el de José. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo en Egipto, donde, calumniado por la maligna mujer de Potifar, fue encarcelado, aun cuando después escaló posiciones eminentes. ¿Con qué fin planeó esto Dios en su sabiduría? Por lo que respecta a José, personalmente, como dice el Salmo 105, 19, el dicho de Jehová lo probó. El dicho de Jehová lo probó, hablando de José. José estaba siendo probado, José estaba siendo preparado, José estaba siendo pulido. Se le estaba enseñando durante el lapso en que fue esclavo y en la prisión a afirmarse en Dios, a mantenerse contento y caritativo en circunstancias adversas y esperar pacientemente al Señor. Con frecuencia, dice J.I. Packer, Dios emplea penurias sostenidas, no una sola, sostenidas, para enseñar lecciones de esta clase. Por lo que concierne a la vida del pueblo de Dios, José mismo dio la respuesta en Génesis 45:7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. La teología de José, dice J.I. Packer, era tan sana como profunda era su caridad o su amor.
Una vez más tenemos aquí la sabiduría de Dios acomodando los acontecimientos de una vida humana para un doble propósito. ¿Qué está buscando Dios? Dice J.I. Packer, la santificación personal nuestra y el cumplimiento del ministerio y el servicio que nos ha sido encomendado dentro de la vida del pueblo de Dios. Estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción, porque la misma sabiduría que encaminó las sendas que siguieron los santos, encamina la vida del cristiano en el día de hoy. No debiéramos, finalizo con esta frase, no debiéramos, por lo tanto, desalentarnos demasiado cuando nos ocurren cosas inesperadas y desconcertantes, cosas que nos desaniman. ¿Qué significan esas cosas? Pues simplemente, dice J.I. Packer, y termino con esta frase, que Dios en su sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado, y que lo que atravesamos, lo que estamos atravesando, tiende hacia ese fin. Repito, Dios en su sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado, y que lo que atravesamos tiende hacia ese fin. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Segundo, en aplicación, es breve, más brevemente, obedece su voluntad preceptiva y humíllate ante su providencia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y nosotros debiéramos tenerlo a bien. Pídele a Dios que te dé valor de permanecer fiel a Él con amor y tacto. Luego aprovecha la próxima oportunidad de rectificar tu proceder y manifiesta tus convicciones a todos los que están implicados. Por último, mira a Cristo. Él fue el varón de dolores. Él fue también puesto entre dos pecadores, así como José. Entre dos pecadores, siendo él inocente. Y como él vivió una vida perfecta y murió en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú estás visitándonos en el día de hoy. Tú que eres hijo de cristianos, tú que hasta ahora no has abrazado de verdad a Jesucristo, esta es la oportunidad de entregarte por completo a Él. Tú estás bajo la ira de Dios, pero por un Dios que ha venido y ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, puedes ser de aquellos que formen parte donde todas las cosas obran para bien. Esta es la oportunidad. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, dice Él. Mira a Cristo, no necesitas que ore nadie por ti. Tú ves donde Él, así como tú estás. Confiesa tu pecado, confiesa tu necesidad de Él y confiesa que tú quieres que así como en su mano están tus tiempos, que tú quieres ser parte de Él. Y Él promete que si tú te arrepientes, que si tú crees, que si tú confías en Él, tendrás salvación, vida eterna. O que tú puedas cantar, muchos se saben esa canción, con todos, si acaso tú no recuerdas esto. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Que el Señor nos bendiga, oremos. Oh Padre, oh sabiduría
de la ciencia tuya. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente tuya? ¿Quién fue tu compañero? ¿Quién te dio primero para que pueda ser recompensado? Es por ti, para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria, Padre, por siempre. Te damos gracias en Jesucristo, en planes tan especiales que tú tienes para nuestras vidas. ¿Cómo intervienes poniéndonos personas a nuestro lado? ¿Cómo intervienes dándonos a conocer tu voluntad hasta en hechos más pequeños como sueños? ¿Cómo intervienes en nuestra vida diaria, disponiendo nuestro corazón para ministrar y servir y predicar el Evangelio y ayudar a otras personas? ¿Y cómo intervienes aún en el tiempo cuando debemos ser exaltados? Padre, nos humillamos delante de ti, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, y echamos nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos perdido la brújula, si muchas veces hemos extraviado el camino, si muchas veces hemos pensado, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Ayúdanos a mirar a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a considerar su vida y el que tuvo tal contradicción de pecadores, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sosténnos por tu Espíritu, que tu Espíritu nos ayude, que unifique nuestro corazón para que temamos tu nombre. Ayúdanos en medio de las aguas. Sálvanos, Señor, en medio de nuestros propios pecados, de nuestros propios desvaríos de nuestro corazón. No nos tomes en cuenta nuestros pecados. Haznos ver gozo y alegría, y alégranos conforme a los días que nos afligiste. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús.